Pues ya se armó. Che, perrito, a ver si ya. Ah, sí, ya Ahí vaya. está. No lo vaya a pisar. Nomás. No, aquí hay un gatito de la calle, pero como que todos los vecinos lo cuidamos. Se llama Copito. Es un pinche gatote. Quedo con la señora porque no se cuida sola, pero No hay pedo. El No, Copito es el importante, ¿verdad? gente hay mucha. Sí, ya se siente el tope. ¿Tú por qué eres cat people? Los gatos nomás. Sí, no, ¿tú no eres muy de gatos? No, y ¿Más de curiosamente he rescatado gatos. Ah, Esos de que chingado. están en un árbol y ahí vas con una escalera. Una vez estaba así, llegué a la casa, todavía estaba con mis papás y un pinche gato. Y ahí voy por una escalera y lo bajamos. Esta vez yo todavía soltero. Y una vez todavía estaba con mi esposa, que era mi novia. En Ey, ese momento también estaba un gato y ahí lo sacamos. Ay, qué pinche gatillo ahí. es el destino, Juan. Sí. Es el destino. Yo soy de los... A mí los perros me fascinan. Ciertos perros también. Esos, Pues sí. los chihuahueños son perros que te dan ganas de... ¡Ah, cabrón, sáquese! Pero mejor una rata. Sí. Tenía un tlacuache, pero se murió. Ah, tú tenías un tlacuache. No manches, qué chingón. Ah, esos sí me gustan mucho. Ey. ¿Y ese lo agarraste o...? Una amiga de mi esposa le escribió que un perro precisamente había matado una mamá tlacuache y tenía tlacuachitos y los repartió. Ay, güey. Y me dio, pero duró poquito. Yo creo que todavía le faltaba porque estaban todavía con la mamá. Está bien chistosa. ¿Y Son bonitos. ¿Se lo repartieron o qué? Sí. Órale. Y ¿Y los de otros- qué se te murió? Y se lo comió un perro. Lo tenía en la casa y lo dejábamos. Y nada más que en la noche era cuando estaba, entonces ahí andaba por todos lados, le poníamos comida y un día Ajá. llegué y ya no estaba. Ya es que los hacen los muertos y la moví. Dije, no, pues ahora sí ya de no veras. despertó. Ya no fue truco. Está bien. Oye, pues, Juan Antonio Vargas, Ese mero. ese mero maestro de maestros, ¿eh? Nah. Además, Pero sí, Además, que es luego que- me preguntan, que ya ves que dicen, voy a aclarar el apodo. a ver. Es que me dicen profesor y ya todo el mundo me dice profesor. No en la escuela, obviamente en la escuela te dicen profesor por el trabajo, ¿no? Ajá. Pero sí mucha gente afuera, el profe. Que ni les has dado clases, pero. No, ya es todo el mundo me profe. conoce así. Luego voy, por ejemplo, a una tienda de discos, T-Rex, que les damos, Ajá. y ya me encargo un disco, me lo apartan y para el profe. Pero realmente el apodo fue porque una alumna, hace ya años, era mi alumna Alejandra, y un día me dice, un día me dice, mi novio mi novio lo conoce, es su amigo, y lo, ¿quién es tu novio? Omar. Omar. Ya, sí, claro, sí lo conocíamos. Y luego, pues, como era la novia de un amigo que nos encontramos en fiestas así mutuas y el profe, entonces, es que está con el profe. Entonces al rato todo el mundo me empezaba a decir el profe, entonces ya se quedó el apodo de profe, pero no era porque yo, ya pues ahora sí ya digo el profe, ¿no? Ya está, Ya. si pones música, el profesor, pues sí. Pero si eres maestro de posgrados y todo el desmadre, ¿no? Todo el desmadre. Qué chingón, no manches. Digo, lo que estudiaste tú. La carrera, la licenciatura, ingeniería electrónica. Ah, chingado. Ah, bueno, me hace sentido algo que vamos a hablar tantito más adelante. Y después, Después terminé y los tuvimos que titular, obviamente. Hicimos una tesis, otros dos amigos y yo, era un diseño de un electroencefalógrafo portátil. Un amigo se aventó la parte de programación y la digital y yo me aventé toda la parte de amplificación. Me gustaba todo ese rollo analógico. Nunca he sido bueno para programar. Y terminando prácticamente, así fue de que me titulé y el fin de semana me fui a Estados Unidos porque había entrado a una maestría. Y nada más necesitaba el título. Y estudié un MBA, como le dice, una Master en Business Administration. Regresé a México, entré a trabajar a IBM. No soy fan de las empresas. Y fue cuando dije, mejor voy a estudiar un doctorado. De hecho, entré con la idea de estudiar un doctorado, o sea, facilito. de esas veces que tú entras a la escuela y dices, no, voy a entrar y en lo que agarro experiencia, pero sí quiero estudiar. Estando en Estados Unidos me gustó como que el mundo de los maestros se me hacía padre. Es que estando allá tenía, pues no era una beca, pero de eso que te daban descuento.
y le ayudaba una maestra, ¿no? Una profesora, entonces que calificar y hacer cosillas. Y se me hizo padre. Y ¿Cuánto estuve tiempo trabajando estuviste allá? dos ¿En años, Estados Unidos? 2 años. 2 añitos. En la frontera. ¿En qué Era, parte? ¿perdón? ¿En qué parte? Laredo, Texas. Órale. Es Texas A&M, que es el sistema. La escuela, cuando entró el TLC, los gringos que Ajá. tienen un montón de dinero hicieron un campus nuevecito de Texas A&M para estudiar todos los efectos del TLC. Entonces, lo que tiene Laredo es que es el puerto de entrada terrestre más grande del mundo en mover mercancías. Y es una paradoja porque es entre un país, el primer mundo, o la primera economía, y un país pues, que siempre está aquí en subdesarrollo, ¿no? Sí, Pero es la frontera más grande. Entonces, por eso mismo, y a raíz del TLC, pusieron el campus ahí. Y tenía varias carreras, obviamente. Pero quiero creer que todavía tiene, porque no tiene pues, mucho que salí. Era el centro de estudios del Tratado de Libre Comercio, algo así. Órale. Pues, estaba enfocado a eso. Por eso lo pusieron en Laredo. ¿Y tu maestría en etnomusicología qué onda? Esa fue después ya. O sea, fue después Sí, ya que estaba trabajando ya en la universidad, ya tenía el doctorado y en una reunión fui mucho tiempo el coordinador de la maestría en negocios internacionales. De hecho, me tocó a mí abrirla, ¿no? O sea, fui el primero. Órale. Y cuando la abrimos, vimos la posibilidad de entrar a lo que antes se llamaba Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, Ujú. del entonces CONACYT. Entonces hubo una reunión de la red de la universidad para ver que necesitábamos los posgrados nuevos, cumplir los requisitos para entrar al Sistema Nacional de Posgrados, que ahora sí se llama. Ujú. Y estando ahí en la reunión con otros coordinadores, estaba el doctor Arturo Chamorro, que es como, pues es una vaca sagrada de etnomusicología, al menos en México y a nivel Órale. internacional. Él era en ese momento el coordinador de la maestría en etnomusicología y empezamos a platicar, así de que nos presentaron, pues, digo, éramos muchos coordinadores y oiga, ¿qué se necesita y todo esto? Y le digo, y es como de música, y dice, a ver, sí, obviamente, pero me gustó una frase, esa me la dijo otro profesor, el doctor Villicaña, es el estudio de la cultura, el estudio de la cultura de un pueblo a través de su música. Se me hizo padre. Y ya pues cumplimos lo que teníamos que hacer en la universidad y un día estaba así como de, ay, me dan ganas de estudiar otra cosa. Y dije, etnomusicología siempre se me hizo interesante lo que me dijo él. A mí la música me gusta mucho, soy muy mal músico, yo siempre he dicho que soy un no músico, pero todo lo que hay alrededor me gusta, ¿no? Ajá. Y hablé, busqué en internet los teléfonos del Quad. Y ya le hablé y ya no estaba el doctor Chamorro, ahorita es el coordinador de un doctorado en arte arte y cultura, no me acuerdo cómo se llama. Y estaba la doctora Kim, una profesora de Estados Unidos, que era la nueva coordinadora, y me dice, pues ven y platicamos. Y ya le dije, digo, desde el punto de vista, que no suene pedante, pues, desde el punto de vista de la Universidad de Guadalajara, a nivel de credenciales que tienes de estudiar, pues ya no necesito otra maestría, tengo el doctorado y es como el tope, ¿no? Ajá. ¿Doctorado en qué fue? El doctorado en Relaciones y Negocios Internacionales. Me gustó esa cuestión también de... Como estaba ya trabajando en CUSEA, que es una escuela de negocios, por decirlo así, ese doctorado estaba interesante porque mezclaba cuestiones de relaciones internacionales, de diplomacia y todo eso, con negocios, porque al final de cuentas, pues los países tienen que tener relaciones para negociar también, ¿no? Eso estaba interesante. Esa fue con la Autónoma de Madrid. Y ya tenía el doctorado, pero me gustaba el otro. Y hablé y ya le dije, pues me gusta de pasión, ¿no? Se me hace bonito. Ok. Y apliqué, entré, hice el examen, o sea, como todo. Me acuerdo que tuve que hacer un examen que se llama Lexani. Yo estaba oxidado, tenía años que no hacía exámenes para algo. Y ahí voy al examen. De hecho, lo hice en el CUSEA, que es el examen que hacen todos los posgrados. Y me acuerdo que hice el examen y ya estoy ahí en el salón. Hasta otros profesores me vieron, ¿de qué andas haciendo? Le digo, pues voy a hacer un examen. No manches, un alumno tuyo así aplicando el examen. Todos, no, ¿verdad? no manches. No, lo más chistoso es que acabé y dura, o sea, es de esos que te pasas como 5 horas, ¿no? Ay, güey. Y yo, y acabé, llevaba como hora y media que ya había acabado.
Todavía faltaba hora y media para que ¡Ah, terminaran. la Dije, madre! la madre falta que o soy un chingón, o soy bien pendejo. Oh, valió más. Ajá. Los alumnos de profe, Sí. se la sé, ¿cuál es la beba? Hasta que se levantó un chavo y se salió, dije, "Ay, pues ya voy a entregar el examen". Y sí lo pasé, o sea, no se me hizo manches, difícil. qué chido. Y entré, y me gustó mucho la maestría. Realmente, ahorita está en pausa, están rediseñándola. Ojalá sí decidan abrirla. Ahí les digo a los de CUSEA, las del Quad, que es una maestría que vale mucho la pena. Está muy completa. Me fascinó y yo creo que he orientado lo que hago en CUSEA como profesor a la parte de música y lo que tiene que ver con música, desde los negocios y cuestiones de mercadotecnia como el coleccionismo y qué buscas y qué mercados. Ajá. Sí, me gustó mucho, es algo que me gustó. Porque, o sea, justamente ahí es la conexión con... Bueno, tú eres un melómano así super pro, porque hasta tienes tu programa de radio, o sea, eres host de monstruosidades. Monstruosidades, sí. ¿Viernes qué? ¿A las 11? Viernes a las 11 es 11 p.m. quincenal, sí. Es Quincenal. un proyecto se llama Fantasmagoria, es en Jalisco Radio. Ajá. Ahí lo trabajó Javier Adurac, otro amigo que es como un gestor cultural de la ciudad. Y es un fin de semana le toca a otro amigo que lleva la tienda de T-Rex. Él pone su música y otro fin de semana otro viernes me toca a mí, pero son los viernes a las 11. Y el propósito ahí, Juan, de tu programa de radio es poner, por ejemplo, la música que a ti te gusta, exponer los temas que a ti te gustan, o alguien te los sugiere, alguien te los pide. No, haz de cuenta que la premisa fue que de algún libro que yo lea o de alguna película que yo vea, voy a hablar un poco sobre eso, pero es el pretexto para poner la música. Y por ejemplo, no sé, no tiene que ser la música de la película o de la serie. Ajá. La otra vez hablé de High Fidelity, que es una novela que después hizo una película y después hizo una serie, Okay. pero no puse necesariamente la música ni de la película ni de la serie, Okay. sino de cosas que la relacionaban con eso. Que tú las relacionas Sí, con eso. Okay. Exactamente. La otra vez, el de este viernes que apenas pasó, es de una novela es un músico realmente mexicano de la época de oro del rock and roll, de los 60, 50, 60, Federico Arana, que también es un buen escritor, y sacó hace poco una novela que se llama La Viborita, y es de un músico de los 60, que ya está, pues no la hizo, ¿no? O sea, pero tiene una canción que compuso que es una clásica del rock en la novela. Okay. Y yo lo que hice fue hacer, pues, no digo la curaduría, se hace muy mamón, la selección como de canciones que dijera, van de acuerdo a lo que a mí me imagina que es el libro, ¿no? O sea, pues agarré una serie de covers de grupos nuevos que hacen de bandas, o sea, hacen el cover del cover, ¿no? No sé, Ajá. vamos a decir, tienes una canción de los Teen Tops o de quien haya sido y otra banda inventando, ¿no? reversión, Sí, claro. así que Molotov haga un cover de una banda de los 60, pero la versión mexicana, no la original. Entonces es lo que hice porque de eso se trataba un poco el libro. Entonces el programa casi siempre hago eso, es como mi propio soundtrack de una película o de un libro que leí, pero trato de hablar del libro y decir de qué me llamó la atención, de qué más o menos de qué va. Casi siempre son libros que tienen que ver con música, ¿no? Novelas, no tanto Okay. libros como muy técnicos. Sí he hecho algunas cosas técnicas, pero sí casi siempre han sido novelas que tienen que ver con la música, que me gusta mucho ese tipo de novelas. ¿Y las lees en el transcurso de las 2 semanas que hay de espacio entre un programa y otro? ¿O tú ya las has leído antes? Ya, tengo de todo, es que soy muy... Para acordarte. Sí, ahí luego sí soy el problema. Ajá. Lo que hago es buscar así como las reseñas para volverme a acordar de, caray, sí. ChatGPT. Ajá, pero sí, son cosas, todas son las que he leído. Y curiosamente, una amiga, Miriam, me ha pasado 2 que sí, oye, les gustó el proyecto, y me pasó 2 novelas y le dije, ahí sí me las tuve que chutar en las 2 semanas, ¿no? Ajá. Ay, Dios. No, han sido 2 o 3. Una de Escorbuto, es la biografía de Escorbuto, esa la leí. Otra era una novela de un punk español ya viejo, que habla un poco del choque
pues más que choque cultural, el choque de edades entre sus hijos y él. Y a él pues ya de punk nomás le quedó la historia, ¿no? Porque trabaja es un bibliotecario en un pueblito. También hice el soundtrack. O sea, yo me lo inventé. Ok, sí, y sí. hay uno de... Ahí sí fue muy especial. Fue de Arturo Mesa, el músico mexicano, es su biografía. Ajá. Esta amiga de la Ciudad de México es como un poco la que ha llevado la gestión de varios libros. Y me decía eso, y le había gustado, que se me hizo padre que alguien de México me dijera, oye, güey, si puedes hablar un poco de esto. Y también tienen que ser libros que me gusten, ¿no? O sea, si me dicen, no sé, A petición. sí, la no. biografía de fulanito, no, güey, o sea, no. Y si han sido cosas, o sea, a mí Escorbuto me gusta, Arturo Mesa me gusta, leer una novela de un viejo punk se me hace padre. Entonces sí le digo sí, porque también le puedo decir, no lo voy a hacer de, no sé, la biografía de Paulina Rubio, ¿no? No lo voy Oye, a Juan, hacer. pero y fíjate, o sea, hace tiempo me acuerdo que tú y yo medio tuvimos una conversación así muy leve acerca del arte, donde hablamos que el arte no necesariamente tiene que ser como, te tiene que causar placer, ¿no? O sea, que puede haber a lo mejor otras emociones, otras sensaciones que te cause el arte. Pero ahorita me quedo yo pensando, bueno, pues es que la literatura, los libros, todo eso pues también es arte. ¿No te echarías un librito así aunque no te esté gustando y aventarte ese ejercicio de pues a lo mejor escoger ahí el soundtrack, hacer la curaduría de unas canciones ahí que pudieran acompañarlo? No sé. Si no tengo tiempo. No cabrón. sé. Es que, por ejemplo, ahorita que veníamos, que estabas haciendo la prueba del video y el audio, de los corridos tumbados, no es lo mío. Ajá. Pero a lo mejor, si hay un libro, la Universidad de Guadalajara sacó una colección de libros, y hay uno sobre mujeres tumbadas o algo así, corridos tumbados, Cabrón. que habla de eso. A lo mejor, o sea, sí lo leería desde el punto de vista de me interesa saberlo, pero yo creo que ahí me costaría trabajo hacer el soundtrack. A lo mejor el soundtrack yo lo haría del corrido y su evolución. Ajá. Y sí pondría alguna cosa, porque lo que comentaba ahora sí que fuera de cámaras, a mí la música de los corridos tumbados, lo que es la música, se me hace muy, muy bonita. O sea, el hecho de que tengas un bajo sexto, un bajo quinto, que estén los metales pero más tranquilos que con la banda, que es como muy estridente. Sí. Sí lo lleva. Y yo creo que sí, a lo mejor encontraría algo y lo pondría. Pero, pues, tiene que haber algo que me guste. Es como, tampoco es el tiempo en la vida como para que decir, Ajá. voy a agarrar algo que no. Prostituyendo. Ajá. Ya. No. Ya. O que me pagaran, ¿no? O sea, al final de cuentas, si lo ves como que te pagan, pides un trabajo, pues, ok, hay cosas que no te gustan, el trabajo las haces. Pero, no, difícilmente agarraría algo que no me interesara. Ya. Oye, Juan, y por ejemplo, ahí también me salta un poco a mí la duda, o sea, de la dinámica que terminas por hacer en el programa de, a partir de una película, a partir de un libro, de una serie, tú haces como un soundtrack. O sea, esa dinámica en sí, o sea, definirías que sería algo como, no sé, a veces en el arte contemporáneo, en algunas disciplinas usan mucho el término de expandido, ¿no? Cuando la pieza se sale como del soporte original y se muda a otro o se le está dando un desarrollo. O sea, ¿qué sería eso que haces tú de seleccionar un soundtrack? Como desde tu perspectiva, esa es la música que a ti te suena con esa novela. ¿El ejercicio lo definirías como que es una especie de novela expandida o qué vendría siendo esto que haces tú en el programa? No sé si sería expandido, que me suena, y lo digo en el más positivo de las cosas, como el universo expandido de Star Wars, ¿no? O sea, lo que pasa con los personajes de Star Wars y lo que hacen en otros planetas, ¿qué pasaría, no? Uh-huh. Creo que sí podría ser lo que dices, nunca lo había pensado. Pero, por ejemplo, hace tiempo había visto la película ay, se me olvida, pero es una película que la hicieron los Who. No me acuerdo si es Tommy, o no me acuerdo si es Tommy o Cuadrofonia, una de esas. Y es un chavo, un mod, esa subcultura británica de los 60. Y todo lo que tiene y sus aventuras, y realmente el soundtrack real es de los Who, ¿no?
Pero ahí lo que yo agarré es ese universo expandido, esa expansión. Ok, esto es el disco, pero esos son los mods, esa subcultura británica de los años 60. ¿Qué escuchaban? Pues, estas otras rolas. Les gustaba mucho el soul de los Estados Unidos, y a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos, que estaba ese rollo de la segregación, estos eran británicos, pero admiraban la cultura negra, y son de las primeras subculturas que empiezan a integrar siendo blancos con negros en el Reino Unido. Y en la película sí se ve que está en una fiesta y son todos blancos, pero hay 2, 3 caribeños, porque también es la migración que tiene Jamaica y el Caribe allá, y los integran, ¿no? Entonces la música, o lo que hago sobre el programa, no nada más es la película, sino la música tiene que ver con eso que estaba pasando alrededor de la película o del libro, ¿no? O sea, esto es lo que pasaba, esto es lo que pasa en la historia, pero el libro está escrito en esto porque es lo que pasó en el Reino Unido. Y normalmente no sé si se vería así, aplica lo que dices tú, como esa expansión. Ah, ok. Pues podría ser un gran ejercicio, ¿no? Que Sí. incluso, o sea, interactuaran otras disciplinas como fotografía y todo ese pedo. O sea, estaría Está padre. interesante, sí. Sí. Sí, es que ahorita me quedaba pensando un poco en, por ejemplo, pues alguien que esté escuchando el programa, que también haya leído la novela, visto la misma película, serie, que empiece esta narración de Juan y del soundtrack, pues para alguien que tiene el contexto de la novela o en lo que se esté basando, me imagino que sí debe ser como una especie de relectura de al menos decir, no lo había pensado, o como sí, o sea, estar como viendo desde otros ojos, ¿no? Desde otro lado la obra. No sé, eso está chido. Y es que yo creo que como dices tú, esa palabra me gustó, de relectura. Si tú lees una novela o ves una película, pero aparte de lo que estás viendo, tú sabes en el contexto en el que está, no sé, no se me ocurre ahorita una novela, pero digamos que es una novela que está escrita en el periodo Kennedy, y está pasando lo de la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Pero la novela trata de un chavito que está, como dicen, coming to age, que está creciendo, y tú dices, pues en esa época estaba pasando esto en México, ¿no? Y como dices tú, le das una relectura de por qué estaba pasando eso ahí, y por qué también en México estaba pasando eso, que a lo mejor sin pensarlo fue lo que pretendía, ¿no? O lo que pretendo es esto, pero pues, la novela te lleva, o la película te lleva a esto, pero porque estaba pasando esto. Claro. Y se disfruta más, ¿no? O sea, como las famosas sesiones de... ¿cómo se llama? Apreciación musical que hacían antes de los conciertos de la Filarmónica, donde tú dices, no conozco a lo mejor la obra, ni el compositor, ni nada, pero ibas, y entonces ya al momento del concierto tú ya ibas preparado, ya ibas como contextualizado de qué estaba sucediendo en el momento, y qué estaba sucediendo también incluso hasta en la vida personal del compositor, que lo llevaba a desarrollar de esa manera, a lo mejor sus orquestaciones o arreglos, lo que sea, ¿no? Sí, es cierto eso. Alguna vez en el taller de experimental de música de la UDG yo estaba, y sí te explicaban algunos profesores que decían, en apreciación musical, ¿no? Que te decían, es que esta obra se compuso, no sé, la Heroica, o ese tipo de cosas. Y ya la escuchas, y la escuchas con otro sentido, ¿no? Órale. O que te dicen, fíjate esto, ¿cómo así? Es que quería que sonaran los cañones, y entra así, o cuando lo deslumbra una muchacha y claro. Y ya sí es cierto. Pues sí. Y es que es como, bueno, imagina ahorita la música que está sucediendo en este momento, ¿no? Reggaetón, corridos tumbados y muchísimo más, sobre todo la de moda. Pues esa no necesita más explicación, porque tú estás viviendo el contexto, y el mismo contexto te hace absorber de manera diferente esa música, tanto que se vuelve como el soundtrack de tu vida, ¿no? Sí. Por eso a veces escuchas una canción de tu juventud y güey, hasta te vuelves a sentir como que ya no te duele la rodilla, como que ya. Entonces, pero esas obras que a lo mejor ya transcurrió mucho tiempo, quizás dependan más de tener que generar un estímulo a través de una explicación, y de que te sumerjas como en ese ambiente en el que fue creado. Sí, porque como no lo conociste, de hecho,
si hablas del siglo XIX, nadie lo conocimos, pero para eso hay historiadores, ¿no? Y para Ajá. eso. Y sí, creo que es la parte importante de la música y el contexto. Y como dices tú, las memorias. E incluso cómo tu misma memoria va cambiando. Porque había canciones que no te gustaban. Y a lo Ajá. mejor el grupo te sigue sin gustar, pero lo escuchas y te acuerdas de que, pues estaba esto de moda, ¿no? Y los odiaba y los sigo odiando. Sí se refresca. Sí. ¿Qué es lo que yo le decía al Eric? Que te decía, es que a mí no me gusta, por ejemplo, el jazz tradicional, a mí no me hace clic. Ajá. O sea, yo decía, pues es que, como que no. Pero si me pongo a estudiar una canción de ese estándar, investigo al compositor, investigo también a los intérpretes, más o menos qué es lo que estaba sucediendo, como que ya generas ese vínculo y ahora sí, sí me gusta. Entonces, como que el arte no solamente te gusta muchas veces por la estética, sino por lo que va acompañado, ¿no? Cómo va envuelto, Sí. el marco también. Sí, sí. Sí, creo que ahí, no sé si es John Dewey el que dijo, creo que inicios del siglo XX, que no estoy seguro si era John Dewey o George Dee, uno de esos dos teóricos del arte, que precisamente hablan de, bueno, ya a lo mejor el arte evoluciona al punto en el que arte es la experiencia que tiene el espectador con la pieza. Si ya no necesariamente nada más los elementos técnicos o si la experiencia estética del autor, sino cómo te relacionas con la pieza a través de tus vivencias, de tus memorias, de lo que es tu entorno, ¿no? Y que pues, el entorno de cada quien va a ser diferente, entonces puede ser que la experiencia, cómo vive cada uno la pieza, pues va a ser diferente, ¿no? Eso está chido. Y bueno, no sé qué piensen ustedes, pero a veces el hecho de que te guste algo, sea música o sea arte en general, ¿no? Ajá. Es como algo que también te tiene que costar esfuerzo a veces. O sea, muy pocas obras a veces son así como que, lo escuché, me gustó, lo vi, me gustó. A veces tienes que hacer un ejercicio más reflexivo o incluso lograr como vincularlo a experiencias que tú has tenido y es cuando te terminan gustando. Que esa es mi teoría del por qué si te repiten una canción una y otra vez te termina gustando, pues porque se van acumulando experiencias que de alguna forma pues las terminas a lo mejor vinculando de manera artificial, pero funciona. Sí. No es como una escucha o un disfrute así completamente pasivo. No. No, yo creo que, como dices tú, el free jazz, ¿no? Que es complejo. Ajá. Si lo escuchas de niño, dices, ajá. No, Pero luego, exacto, no lo haga, compa. no lo haga, compa. Pero empiezas a crecer y también te va gustando la música y te vas metiendo en cosas más complejas de la música. Y al rato dices, ay, güey, qué chido está eso, ¿no? O sea, como que. Pero ya tuvo que haber una experiencia. Ajá. Y la experiencia, a lo mejor fue un proceso de aprendizaje que vas de aquí a acá. Que es lo que yo luego digo. Clava esa frase de Gis y Trino. Clávate en la textura, maestro, ¿no? O sea, Cabrón. como que sigue. Si te gusta algo, búscale más. Y no te quedes con lo primero, ¿no? Lo más sencillo. Es Sí, como sí. cuando luego te dicen, ¿qué música te gusta? A mí me gusta toda la música. Pues no te gusta toda la música. Te gusta estar escuchando algo que te lleve o que te acompañe en el camino. Pero si te Exacto. gusta algo, te vas clavando y le vas buscando aristas y no sé qué. Y como dices tú, ya representa otra cosa. Y ahí caemos a lo del arte sonoro, que bueno, yo hasta hace unas semanas fue que me enteré que ustedes dos ya se conocían, que por allá ya anduvieron en un cerro a deshoras de la noche, en un río ahí persiguiendo ánimas y la chingada. Sí. Pero el arte sonoro, o sea, yo lo único que conozco es lo que me ha platicado Eric, porque yo siendo músico, pues yo no creas que estaba muy empapado de eso. ¿Qué es lo que dices? O sea, si quieres adentrarte más, pues hay que entrarle hasta lo más retorcido, ¿no? ¿Cómo está ese rollo del arte sonoro o de la música, ¿cómo le llaman? Grabación de campo, todo eso. ¿De qué trata? ¿Qué hicieron ustedes? Era más grabación de campo que arte sonoro. El arte sonoro, y Eric va
también vas a ver por qué él estudió ahora sí que gestión cultural y todo eso. La grabación de campo es así como tú ves que esta es una ciudad y aquí están estos edificios y hay ciertos edificios que son clave en una ciudad. O sea, aquí siempre te ponen el dibujo de la catedral, ¿no? Sí. Ahora, si ves Francia y luego imaginas a la Torre Eiffel, entonces ya lo ves, así las cosas. Pero también cada ciudad o cada lugar tiene su propio sonido que es diferente. Yo pienso ahorita en la Ciudad de México, que se popularizó el de ese ¡compran colchones! Ah, sí. O sea, eso es algo propio de ahí y a lo mejor aquí el carrito de los camotes, ¿no? Que también van desapareciendo. Y algunos teóricos hablaban de eso, de que como cada lugar, cada naturaleza, un desierto tiene un sonido diferente, una selva va a tener un sonido diferente, un bosque, no sé, el Ártico y el Antártico van a tener sonidos diferentes. Las ciudades también. Y también hay sonidos que van desapareciendo, ¿no? Entonces, han dedicado a preservar esos sonidos de ciertos lugares que desaparecen. Cada vez es más raro que te llegue el afilador de cuchillos, por ejemplo. Sí. Y Si no se documenta, no, se pierde. Se va a perder. Y ya no tienes ese estímulo. Incluso la tecnología. Sería interesante saber cómo se escuchaba el siglo XIX una ciudad como la de México, la de Guadalajara. Ajá. Que luego ves fotos y no, que la señora que vendía guajolotes y los iban ahí arriando para venderlos para Navidad, ¿no? Pues ha de haber escuchado interesante. Entonces, esa cuestión de ese registro sonoro es lo que hace. Y hay gente que con esos registros sonoros trabajan ya en el arte sonoro, que lo van modificando. Y el arte sonoro eso fue en un taller que tuve con Manuel Rocha Iturbide, que es como uno de los grandes del arte sonoro en México, que decía que así como un escultor tienes, no sé, la arcilla o el mármol o lo que vayas a hacer y lo vas modificando, la gente que trabaja el arte sonoro, el sonido es el que lo va modificando y haciendo algo. Que a lo mejor puede ser abstracto, ¿no? O a lo mejor puede ser no tan abstracto. A veces lo combinan con una escultura sonora de que es algo hecho que tiene el sonido. Es eso. A mí yo también cuando no sabía de eso se me hacía como de, es una fantochada. Ajá, sí. Pero luego ves que, como todo hay charlatanes, ¿no? Pero cuando ves gente que sí tiene toda una cuestión estética y teórica, te quedas así como de wow, ¿no? Yo me acuerdo, Manuel Rocha, cuando estaba dando el taller, nos explicó que había hecho algo como con unas bicicletas y que las bicicletas lo que estuvo grabando, entonces puso la bicicleta y giraban las llantas, pero no era la bicicleta girando, sino lo que ya tenía grabado, lo que sonaba, era una especie de escultura. Okay. Pero cuando nos dijo el por qué, le vas encontrando otro sentido. Y él decía que había estado haciendo una estancia artística en Japón. Y en Japón iba caminando de donde él estaba a donde estaba el lugar que hacía la estancia, o sea, donde vivía. Entonces dice que atravesaba, no me acuerdo si un parque o un bosque, pero atravesaba un lugar ahí verde y que había un montón de bicicletas tiradas. Y dice, pues voy a un día agarrar una de esas bicis, porque pasaba y era la misma bici, no era así como que no sé, que fueran diferentes. Dice, pues alguien ya dejó esta bici. Entonces pasaba y un día le dijo a uno de sus compañeros, unos japoneses, oye, pues me voy a llevar una bici de esta. Dice, no, es que esas bicis tienen dueño. O sea, y en Japón tiene un rollo ahí muy de... Es un país casi con cero crimen, o sea, de que te roben, ¿no? Va a haber otro tipo de crímenes. Entonces, por ejemplo, en el metro, si te pierde algo en el metro, vas a la parte de cosas perdidas y a lo mejor ahí lo encuentras. Sí. La gente no agarra se me quedó la sombrilla, pues haz de alguien. Y él decía que le llamó muchísimo la atención. O sea, la bici está tirada, puedan pasar meses, pero es de alguien. Entonces tú no la tienes que agarrar, no es que yo me la encontré. O sea, es de alguien y ahí quedó. Es que le quedó muy grabado. Entonces lo que trabajó con la bici, ya cuando hizo su escultura sonora, pues tenía que ver con eso. Y dices, o sea, hay toda una parte teórica y atrás de él. Pero si hay gente que se agarra grabando y luego le modifica. Y dices, pues, ¿y eso qué? Es como
Como Picasso, que todo el mundo dice, ay, es que Picasso pinta fácil. Sí, vete a tu periodo rosa y azul. Sí. El güey ya pintaba bien, o sea, Sí. fue a la escuela y ya pintaba, y dijo, ya, esto ya me cansó, voy a hacer otra cosa. O sea, no se trata de llegar y luego, pues pinto como Picasso, ¿ok? También pinta el otro y no se puede. Hay una chica, bueno, ni tan chica, ya está rucona, ¿no? Avelina Lesper. Sí. Ella dice que las obras de arte no tienen que ser explicadas como para que alguien las valore, las entienda. Ajá. Pero en este caso, o sea, lo que me dice es como de esta escultura sonora que hizo esta persona. ¿Cómo se llama? Manuel Rocha Iturbide. Ok, para que le apunten Su ahí. mamá es Graciela Iturbide, la fotógrafa que acaba de ganar el Princesa de Asturias. Fíjate nomás. Sí, no, es cuando dices, ¿de dónde viene toda esa cuestión de hasta gusto? eso abona para que disfrutes más la obra. Ajá. Porque a lo que voy es que, o sea, ya una vez, como dices tú, que te explicaron cómo estaba el rollo, como que ya contextualizas y ya estás más capacitado para disfrutar más y potenciar tu experiencia con la obra, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte que tiene razón Avelina. Ella sobre todo le tira al arte contemporáneo. Ajá. Es como el famoso plátano ese que estaba pegado, ¿no? Sí, ¿Qué es eso? Y se critica. Y ahí yo no me meto porque no tengo ni Tú siquiera... dale, Juan, no, hay a lo pedo. que voy, tampoco yo me siento el capacitado para hablar de arte contemporáneo. Hay cosas que a mí se me hacen una mamarrachada y otras que dices, está chido, ¿no? Pero yo creo que es un poco como la música, lo que ahorita decíamos de la música, lo que dice la música clásica. Escuchas la canción y te causa una sensación, pero si luego aparte te dicen, oye, es que esta canción la escribió Beethoven porque tenía admiración por Napoleón y después se decepcionó de Napoleón porque lo consideró otro rey más, pues ya te cambió cómo escuchas la canción, ¿no? Exacto. Y yo creo que si ves primero algo y te gusta y aparte todavía te explican cómo estuvo, te quedas así. Entonces, no sé si llamarle explicación, o sea, que te la da a entender. Ya de principio ya te causó cierta sensación, ¿no? Cierta sensación. Pero si todavía te dicen el por qué lo hizo así, ya lo ves con otros ojos. Yo creo que sí es válido eso. Sí, yo creo que incluso ahorita al hacer estos podcasts abona a que la obra que dejemos nosotros tres y las otras personas que han estado en el podcast, pues para que en un futuro las personas se nutran del personaje y puedan disfrutar a lo mejor tantito más de la obra, ¿no? Porque pues tú, Juan, tienes libros, todo el rollo. Y pues nosotros acá dos rolitas. Dos rolitas. Sí, fíjate, yo pienso también eso que dice Juan, o sea, la obra por sí misma, cuando te enfrentas a la obra, pues te causa un estímulo, ¿no? Te causa alguna sensación. Creo yo que, pues eso, conforme a lo mejor alguien te va explicando o tú vas conociendo un poco más, vas teniendo más recursos como para escarbarle más y que precisamente a lo mejor ese estímulo no se quede nada más como en lo sensorial, ¿no? Que cuando te lleva a lo mejor a esa reflexión, que te lleva a que sea una transformación, que algo ya más interno, a lo mejor eso es donde, o sea, para llegar a esos puntos es cuando realmente tienes más conocimiento de causa, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando del arte sonoro, a mí creo que me vino a gustar más cuando me quedó bien claro, pues, como cuál era la premisa, ¿no? Que, para no alargarlo mucho, pero se supone que el arte sonoro incluso no lo desarrollan ni siquiera los mismos músicos, son los artistas plásticos a inicios del siglo XX, cuando ya llegan como a la cuestión de la abstracción y que dominan la técnica, como que empiezan los circuitos de artistas a cuestionarse, bueno, ¿y ahora para dónde, no? Si ya dominamos las tres dimensiones con la línea, la altura, el fondo, el volumen, pues ahora lo siguiente sería explorar una cuarta dimensión que es la del espacio-tiempo. Entonces empiezan a explorar, pues ya saliéndose de su disciplina, pues, pero más bien buscando qué nos puede dar algo como para moldear el espacio, el tiempo. Pues tenemos que trabajar algo tan abstracto como eso, pues el sonido. Uh-huh. Entonces empiezan a trabajar a partir del sonido y mucho del arte sonoro, la premisa está justamente en la vivencia pues del día a día, o sea, lo que vives hoy, lo que estás en el momento en el que estás, como la pieza que
mencionaba ahorita de la bicicleta, pues es el momento de ahí en Japón, la situación en la que estás, el espacio en el que estás viviendo, cómo desarrollas eso a partir de una pieza artística. Entonces a mí se me hace chido que del arte sonoro mucho de las piezas giran en torno a eso del espacio-tiempo, ¿no? Al aquí y el ahora, ¿no? Lo del estar viviendo el momento. Que de ahí creo que la pieza está la 433 de John Cage. Ajá. Es como, creo que uno históricamente lo tienen como uno de los banderazos de salida del arte sonoro, porque no es tanto la exposición del silencio, que a veces se dice, no es que no es el silencio, la pieza de 433 es la escucha activa de todos los microsonidos en la sala, ¿no? Entonces, cabrón, eso ya es otra lectura, ¿no? Como de igual eso, el aquí y ahora, el espacio-tiempo. Sí, no es que no suene el piano, es... Ok, el silencio es el piano, pero que hay alrededor, respiras, sí. No sé, lo que pueda crujirle el teatro, todo eso está... Sí, es cierto. No manches, pinche Eric, estás muy cabrón, hasta se me chinó la piel. Yo pensé que no sepan las pinches pláticas que luego tenemos ahí, porque se van a desencantar. Pero no manches, qué chido lo explicaste. A mí se hace muy chido. Es una disciplina que a mí me late mucho por eso, fíjate, creo que... O sea, como que trae mucho impregnado eso de la conciencia, creo, como conciencia de la vida, conciencia de lo que haces, del lugar en el que estás, el momento en el que estás. Se hace muy, como pues muy filosófico el rollo, pues muy introspectivo. Se hace chido, sí. Pero es que el arte no es entonces como para los huevones, ¿no? O sea, sí hay que estar ahí, presente en ese momento y dispuesto a escuchar. A lo mejor eso puede ser también una diferencia entre el arte y la artesanía. A lo mejor la artesanía, pues como es más utilitario, pues es más consumible y más accesible para las personas. Pero también acuérdate que hay arte que puede ser utilitario, como lo hicieron los de la Bauhaus, que hicieron sillas de diseñador, o Le Corbusier, que también que son arquitectos y casi, pero también hicieron muebles y ellos decían que también el arte puede ser utilitario. Es que también ese rollo de artesanía y arte, no sé. A ver, échale, Juan. No, es que digo que yo no estudié realmente. Yo no estudié arte. Yo tampoco. Pero estudiaron música y la música es arte. ¿Sí? A lo mejor no estudiar teoría del arte, pero tú sí. No, el Eric sí. Pero, hay credenciales. Pero creo que lo que tiene que ver la artesanía es. Bueno, es utilitario, pero aparte también se hace como en serie, ¿no? Que volvimos a la música. La música es arte, sí. Pero si la música está hecha para ser serie, o sea, para venderse, más que plantearte un sentimiento, ya deja de ser arte, ¿no? Es lo que cuestionan. Exacto. Que hace no mucho tuvimos un podcast, Hernán y yo, donde justamente salió el tema y yo le decía, es que ¿sabes qué? Yo creo que justo por eso que dices, Juan, pues la realidad es que mucha música pues del mainstream o todo lo que está en la industria, mucho es más bien como un producto sensible, que es diferente al arte, porque el producto sensible sí trae todo ese sello pues es para comercial, es para que tenga volumen, para que tenga reproductibilidad, como cualquier otro producto pues así de la tiendita, ¿no? Chocorroles y eso, pues acá igual nada más que se está trabajando con una disciplina artística, entonces se le da más bien el mote de que es sensible, ¿no? Pero no deja de tener esa onda de producto, a diferencia del arte, cuando es un poco más unitario, a lo mejor no se busca en un primer momento toda esa reproductibilidad, ¿no? Y también eso de la artesanía, pues ya va más con el rollo de se hace en serie, se hace con el fin de vender, tiene una utilidad y sobre todo creo que tiene de las grandes diferencias es que pues, a través del producto que hacen en la artesanía también como que se busca preservar las tradiciones de algún sector cultural, ¿no? Creo que también esa es la carga que tiene la artesanía. Sí, es que como luego verías, ¿no? A veces se permite reproducir un sector cultural, las artesanías indígenas, pero estoy seguro que también hay artistas indígenas, o sea, o como cuando ves la escultura de Tlaloc, la que está ahí en el Museo de Antropología, ¿no? O la de la diosa que trae la falda de serpiente, se me fue el nombre.
esos fueron artistas. O sea, no creo que haya sido como, el güey que te hace los idolitos y las Ey. o las tinajitas, pues esas las hacían y yo estoy seguro que en los tianguis prehispánicos tenían su puesto y vendían las tinajitas para tu casa, ¿no? Pues la gente tenía casas. Ujú. Pero estoy seguro que los güeyes que hicieron esos pinches monumentos eran artistas. Y se los han de ¿Qué haber de dicho. utilitario iba a tener esa madre, ¿no? Le ha de haber dicho a alguien quiero que me hagas aquí un plan gigantesco porque lo vamos a adorar. O sea, es como decirle a Miguel Ángel, quiero que me adornes el Vaticano. O sea, le dijeron a un artista, adórname el Vaticano, ¿no? Es cierto, ¿eh? Desgraciadamente no sabemos quién hizo esas esculturas, pero son artistas, Sí. no son artesanos. Ándale. Que yo pienso que, digo, a veces, no sé ustedes, trayéndolo un poco a la parte musical, pues hace rato igual detrás de cámaras, ahí hacíamos el comentario, Juan, ¿no? Que luego dedicarse a las cuestiones del arte, de la cultura, que a veces es un reto, pues hay que estarle machacando y moviendo por diferentes lados. Yo a veces cuando me llega a mi lado más capitalista, monetario, digo, yo creo que, a ver, pues para la onda artística, o sea, la cuestión de arte, pues sí me interesa crear piezas, Ajá. pues que a lo mejor van a tener nada más un valor artístico y posiblemente no me dejen ningún valor monetario, tal vez no las conozca tanta gente, pero yo estaría cómodo con tener piezas así. Pues luego me entra la parte capitalista y digo, bueno, pues a lo mejor también debería ser un reggaetón bien cochinote y ese sí para que me dé a lo mejor regalías, ¿no? Y cuando pienso ahorita que decías como de este tipo de artistas, ¿no? Diferencia entre el artista y el artesano, digo, pues yo creo que es algo parecido. A veces la artesanía o lo que uno hace con fin de que tenga mucha reproducción, pues lo haces con ese fin comercial. La diferencia a lo mejor también es que puedes también tener ese sentir de quiero generar una pieza que pues no la voy a vender, nadie la va a ver o no la va a ver tanta gente, pero trae todo un significado, trae toda una manifestación de ideas, no sé, etcétera. Entonces creo que, o sea, pueden existir las dos cosas y a veces uno mismo pues operas bajo las dos modalidades. A veces andas con una onda muy, muy artística que sabes que pues no va a ser vendible ni nada, pero cumple esa necesidad creativa. Y también tienes la otra faceta donde dices, no, pues pues hay que pagar la renta, comprar frijoles, pues ahora sí lo que venden, ¿no? Sí, de hecho, hace poco no estaba releyendo, sino que estás como ojeando. Hay un libro que se llama, una banda llamada Caifanes, que salió en el 90 y lo hizo Javier Velasco, que es un escritor. Y como era amigo de ellos al inicio, escribe pues una biografía de ellos, pero te estoy hablando, la biografía la hizo en el 90, apenas había entrado Markovich y todavía Caifanes todavía no despegaban a lo que fueron en los 90, ¿no? Que ahorita se hacen burla de pon Caifanes, Sí, ¿no? de huevo. Pero en su momento, bueno, no en su momento, creo que sigue siendo muy importantes en la historia del rock mexicano. Pero en ese tiempo era como el grupo que partió, ¿no? O sea, que partía la historia en el rock mexicano. Y mucha gente hoy, estoy hablando en la actualidad, les hace burla de que porque salían tocando con Laureano Brizuela y así. Y ellos decían, güey, es que esto me permitía, o sea, yo no sacrificaba mi música, en ese tiempo eran las insólitas imágenes de Aurora, pero yo necesitaba dinero para pagar la renta y comprar equipo. Entonces, si me están pagando para hacerle el playback a Laureano Brizuela, yo no tengo pedos, o sea, pero mi banda sigue siendo esta. Y cuando se desintegran las insólitas que se hace Caifanes, Markovich consigue chamba con Laureano Brizuela y dice, ok, primero que nada soy músico. ¿Y qué hace un músico? Toca, ¿no? Entonces, si me está pagando, también voy a ser el músico profesional. Y decía que ese circuito ya de músicos como de Televisa, podrías criticarlos, por decirlo así, palabras más, palabras menos, pero eran muy profesionales porque estaban vendiendo un producto y la gente que los iba a ver estaba pagando por ese producto. Entonces dice, todos los músicos de Brizuela para tocar así que en palenques o en centros nocturnos eran güeyes que sabían su oficio, sabían cuándo quedarse callados, cuándo tocar. Yo sabía que en el momento que yo tenía que hacer los solos, que era cuando Laureano se secaba y todo, me tenía que quitar para que Laureano se siguiera viendo, ¿no? Porque la gente lo iba a ver a él. Pero yo aprendí un montón. Y se me hizo bien interesante porque decía,
pero mi parte artística estaba en otro lado. Pero esta es mi parte que me da a comer y no tenía conflictos. Decía, y luego a veces ya no quería ir a conciertos, o sea, a Rocotitlán, a ver bandas de amigos, porque te criticaban. Dice, güey, ¿me vas a pagar tú la renta? No, ¿verdad? Sí. O sea, O a lo mejor personas, músicos que estaban haciendo su arte por una parte, pero por otra andaban batallando para pagar y terminaban haciendo un trabajo que a lo mejor nada que ver completamente con la música. no, y varias bandas lo han hecho. The Police también, cuando empezaba, estuvieron trabajando para otro músico, para una cosa que no les gustaba. Y pues lo hacemos, ¿no? Nos pagan y The Police sigue, porque en ese momento no está dando dinero The Police. Madres. Fíjate, esa no me sabía de Police. Sí. De Caifanes, algo así. Que sí hay varias historias, ¿no? Sí. Ahorita no me acuerdo. ¿Qué hacer, Switch, Eric? Va. Vente, ahorita seguimos. Déjale cambio la pila a esta madre. Sí, varios lo han hecho. Tampoco es tan comercial. De algo voy a comer. Puse el café aquí en la cámara. Me dolió la pinche ciática. Ay, la semana pasada yo creo que dormí mal y estaba todo así. Ahorita fui a nadar otra vez y estaba así, ay, mira, sí sirve nadar. Si terminas así Se como alivia, más. ¿no? Sí. Está muy largo, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí, ahorita no me acuerdo con qué banda, pero, o sea, por ejemplo, que yo recuerde, Eric Clapton, creo que antes de ser Eric Clapton famoso, era músico así de background, no me acuerdo de quién rayos. Jeff Beck también, o sea, hay como muchos De John así. Mayall. Ah, mira. Pero simplemente Jimmy Page, ya ves que Ajá. era músico de estudio. Ah, también. Sí, pues es que es eso que dices, o sea, de alguna manera se tiene que encontrar a lo mejor el equilibrio entre lo que paga las cuentas y la parte artística, ¿no? Y no Por tiene eso- nada de malo. Por eso ya nosotros hacemos podcast, ¿no, güey? Memes y la chingada es la versión nueva del hueseo. Ándale. Pues sí. Y los músicos de hueso saben un montón. Sí. O sea, tocan cabrón. lo que quieren. Sí, yo casi de recién que empezaba a dedicarme a tocar, yo me hago que lo primero que dije, yo quiero pasar por algún momento por el hueso, porque tan pesados esos cuates y sí se agarra como mucha callecita, pues. Entonces sí, pues yo creo que todo sirve. Que a lo mejor eso fue herencia también, o sea, eso de que las bandas y músicos chidos que hacían arte andaban tocando con otros artistas, como el caso de los Caifanes, que andaban con Laureano Brizuela. A lo mejor eso fue herencia de que en esta última generación se pensaba que para ser músico chido tenías que tocar con algún artista, ¿no? Yo me acuerdo que muchos tenían esa aspiración y ahorita ya no tanto. No. Creo que Sí. sigue bajando. Oye, Juan, y tú escribiste un libro Sí. Ándale, sobre sí. la historia de la música electrónica en México. Sí. ¿Hace cuánto fue ese libro? Con sus charros cibernéticos. Se llama. Salió hace un año, la presentaron en la fila. Ahí fue donde Ajá. le dieron el banderazo de salida. Porque has andado del tingo al tango presentándolo en Colombia, Sí. fuiste a Europa y pues aquí por todo México, ¿no? Sí. Qué chingón. no ¿Ese libro manches. cuándo lo escribiste? Cuando estaba haciendo la maestría en etno, Ajá. en etnomusicología, obviamente tenía que hacer la tesis, porque dije, pues, así como la empecé, la voy a terminar, ¿no? Ujú. Y la tesis, la etnomusicología, en algún momento todo el mundo pensaba que explorabas esos pueblos. Mira, este grupo indígena y su música. Ajá. Pero ya también la etnomusicología ha cambiado y las ciudades también son lugares donde se generan música o hay comunidades. No sé, vamos a pensar la cumbia norteña, ¿no? Que es de Monterrey y no es colombiana, pero se genera en Monterrey. O los que bailan de Gavilán, los cholombianos, pues es un rollo de Monterrey. O sea, no de un pueblito, sino de un barrio duro de Monterrey. Entonces también ya etnomusicología cambia el concepto de que pues, también las ciudades emanan
música y ciertos rasgos culturales de la gente que las escucha. Entonces, yo soy súper urbano. Dije, la música electrónica, cierta música electrónica se me hace interesante. Voy a hacer un rollo sobre si esos músicos, esa era la tesis, si esos músicos mexicanos pioneros se veían a ellos mismos como nacionalistas de encontrar el sonido mexicano, o ellos se consideraban ciudadanos del mundo y hacían la música electrónica porque les llamó la atención y le iban a hacer, no importaba si fueran alemanes. La tesis tenía que ver con eso. Ajá. Pero como vas investigando y documentándote, dije, y bueno, ¿y por qué no le trabajo un rollo que tenga que ver sobre la historia de la música electrónica en México? Entonces, yo lo que les digo es como cuando tienes el espermatozoide y el óvulo y se pegan, y luego se hacen esos gemelos que se separan de que es uno mismo y se van por dos caminos y salen dos gemelos diferentes, ¿no? Entonces, el libro salió gracias a la maestría, pero no es la tesis. Y hay cosas que tiene la tesis y el libro, pero son cosas diferentes. Y ya de ahí terminé la tesis y todavía me seguí escribiendo un ratote el libro. Todavía febrero del 24 le actualicé cosas, hasta que ya me dijeron en la editorial, ya lo necesitamos una versión ya para ellos mismos trabajarla y corregirla. Entonces sí, todavía en febrero del 24 le puse cierta información y fue hasta ahí se quedó. Entonces porque de ahí nació. Abarcas como de un siglo, ¿no? De Prácticamente es un 1920 siglo. a 2020. Sí, Más o menos. más o menos. Y a ver, y yo me preguntaría, ¿cómo que música electrónica desde 1920? Eso Pues, me ¿qué estaba onda con preguntando eso? también. Era Ni más bien- sabía, nada, sí, Era más bien la teoría o a lo que querían llegar, y casi siempre cuando tú ves otros libros de música electrónica, siempre llegan los futuristas italianos y su ruido, que lo que decías tú, que empiezan a buscar ya por otro lado, y los futuristas italianos hacían mucha cuestión sobre el ruido, ¿no? Inventaron un aparato que se llamaba el intrarrumori. El internarrumori. Internarrumori. Entonces trabajaban con el ruido. Y en México, por esa época, había un grupo de vanguardia que era más enfocada a las letras y un poco a la plástica, pero también ya tenían conceptos del ruido, que eran los estridentistas, hasta su nombre, ¿no? La estridencia. Y ellos hacían poemas a los aviones, a las locomotoras, porque acaba de pasar la revolución y todo eso era sinónimo de cambio y revolución y modernidad. Entonces también traían ya la cuestión estética de que el ruido era parte del arte, ¿no? Y el ruido del telégrafo y la transmisión en cables y la electricidad. Pero es meramente teórico, porque como dices tú, pues güey, no había, o sea, en Europa, en Estados Unidos ya estaban experimentando con electrónica para los instrumentos, pero aquí no. Pero lo pongo ahí como esa parte teórica que ellos la empiezan a ver, pero no tienen la posibilidad de... Lo que hacían eran radiopoemas, digámoslo así. Pues tal cual, el radio era muy moderno, estás hablando de los 20s, y era poemas para la radio, ¿no? Para que se escucharan, entonces ponen radiopoemas. Y por ahí encontré una recreación de uno de los radiopoemas de uno de los estudiantistas y le puse el link, ¿no? Ahí escucha más o menos cómo trabajaban. Pero ya propiamente yo creo que es a fines de los 50, principios de los 60, cuando los músicos mexicanos estudian en Estados Unidos, en Europa, que ya estaban qué cabrón, casi vemos un choque. Se van a estudiar a Europa, a Estados Unidos, y regresan ya con las ideas de la música concreta y trabajar con cinta, y empieza a haber posibilidades. Pero por eso empiezo en los 20 con los estridentistas. Pero sí, yo creo que los primeros ya trabajos que se empiezan a apreciar son en los años 60. Órale, ¿y quiénes son como de los pioneros aquí en México de este desarrollo ya en los 60s? En los 60s, Manuel Enríquez, se me fue el nombre muy hace poquito, y traía la revista Pauta. Soy muy malo para los nombres. Aquí la parte teórica siempre
me pierdo con los nombres. Razón de más para que compren tu Sí, libro. se razón de más Ahí para que viene. Sí, no. Yo tengo compañeros en la academia que recitan teóricos así, no, el modelo y yo me cuesta trabajo. Mario Lavista empieza en los 60. Él no es el más viejo, hay dos y discúlpenme porque se me olvidan. Pero Pero nadie lo ellos dice estudiaron con el tanto libro. flow como tú, Juan. No, es que gracias a ellos se hace el laboratorio de música electrónica del conservatorio de estos dos compositores. Uno de ellos es el ingeniero. Tendría que buscarle. Él tiene uno de los primeros libros también que habla sobre el arte y la música electrónica. En América Latina es uno de los primeros. Y estas dos personas abogaron para que se hiciera ese laboratorio. Carlos Chávez, el compositor nacionalista mexicano, él también es de los primeros en el mundo que escribe sobre las posibilidades de la música electrónica cuando va a Estados Unidos a una gira y lo llevan a la RCA a ver lo que estaban haciendo. La RCA ya estaba trabajando con instrumentos electrónicos o diseñando los prototipos y él lo ve y hay un libro que primero sale publicado en inglés donde él habla precisamente de las posibilidades de esta cosa nueva. Dice, te tiene que crear todo un nuevo lenguaje para esta música. Entonces, ya veían, o sea, de repente piensas que es que México llegó atrás, ¿no? O sea, por lo menos ya había gente visionaria, estoy hablando de los años 30, donde uno de los máximos representantes de lo que decimos música clásica, música académica, que ya veía esas posibilidades. Carlos Chávez, cuando se hace el laboratorio, Carlos Chávez ya no era el director del conservatorio ni nada, pero todavía tenía peso. Y estos dos, que es un ingeniero que trabajaba en la Comisión Federal, por cierto, y deja todo por meterse a la electrónica, y otro que es un compositor de los contemporáneos mexicanos muy bueno, y disculpen que se me olvide el nombre, ellos le platican la idea y, estos muchachos, ¿no? Y implícitamente dicen que porque no quería el director del conservatorio hacer, se le hacía que era una tontería la música electrónica, que era una pérdida de tiempo y todo eso. Y como que hay la mano de Chávez para apoyarlos. Y como que es muy común siempre eso, Sí. como que hay gente que genera resistencia. Ajá. Pero por algo estos compositores nacionalistas también se salieron del molde de la música académica europea, ¿no? Sí, Carlos Chávez tiene cosas bien interesantes. Y ahorita, como dices, el canon, hace poco estuve en Veracruz y uno de los, era una serie de conferencias precisamente sobre la música, se llama Entreveramientos. Y uno de los profesores hablaba de lo típico que es siempre Europa, como el canon que te lo va marcando, y decía, bueno, ¿y por qué? Y hacía una serie de cuestionamientos. Y yo me acuerdo, hay un libro muy bueno que habla sobre la música electrónica. No recuerdo el nombre, pero es un bestseller así de música. Y lo compré, es muy bueno. O sea, recorre un siglo de música clásica, como luego dicen. Y busqué compositores mexicanos y nada más trae... O sea, América Latina no cuenta, o sea, hay poquitos. Y de México dije, a ver quiénes entran. Y estaba Silvestre Revueltas, que él dice, güey, iba a ser muy chido, pero murió muy joven. Sí. Y Carlos Chávez lo pone así como es una mala copia de Europa y no sé qué. Y a mí se me hacía que el libro está muy, muy eurocentrista, ¿no? Es siempre Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué tiene que ser lo que ellos dicen o su canon, ¿no? Y a mí Carlos Chávez se me hacía que era una persona bastante interesante, ni se diga Silvestre Revueltas, a mí me fascina. Y como dices tú, los nacionalistas mexicanos dicen, bueno, está padre, aprendimos, estudiamos en Europa, pero hay que ver qué onda también aquí en México, ¿no? Y creo que eso llama la atención. Y a lo mejor a los europeos, a los gringos no les gustó, no les gusta. Y una vez en esta revista Pauta, que dejó de salir cuando muere Mario Lavista, es una revista sobre música, muy seria la revista. De repente a veces la leía era un poco dura porque sí venían y transcripción de no sé qué cosa, ¿no? Pero hay uno de los artículos, no recuerdo, el artículo era un poco en tono de mofa, de cómo América Latina siempre nos dejaban como de lado, incluso decía España, ¿no? O sea, siempre es como Alemania,
Italia, el canon europeo. España logra colarse, pero América Latina siempre la ves de soslayo. ¿Y por qué tiene que ser así? O sea, ¿qué es lo que te dice que esto es lo definitivo o esto es lo bueno de la música clásica, malamente dicha así, pero Sí. bueno, para que se entienda la música clásica? ¿Por qué los compositores de América Latina no? O sea, sí hay algunos que han triunfado. Ajá. Y en ese artículo, que era un tono de mofa, sí decía, bueno, de repente dejan entrar a unos para que digan, mira, sí les damos chance a ustedes. Incluso. Y mencionaba a Revueltas, ¿no? Que creo que Revueltas es muy, muy reconocido. Y mencionaba Revueltas, algunos argentinos, algunos chilenos, ¿no? Pero sí, es como... Sí, pero la música académica latinoamericana está bien cabrona. O sea, Sí. Está muy perra. Pero en los mismos conservatorios de música de aquí del mismo país no se analizan tanto esas No, obras. Siempre no. estudias más el barroco. Porque Sí. el pinche barroco, pues, aquí en México, ¿qué? O sea, no. No, y volviendo a la electrónica, simplemente, ¿cuántos años ya tienen los laboratorios? Más bien, esas escuelas o esos conservatorios que tienen un departamento de electrónica en Estados Unidos y en Europa. Ajá. Los franceses, con la música concreta, estoy hablándote de los años de los 50, ¿no? Cuando ya tenían todo un laboratorio de investigación sobre eso. Y aquí el conservatorio hay debates si es en el 69 o en el 70-71. Ve la diferencia. Sí. La Escuela de Música de Guadalajara no tiene un área Nada. de diseño electrónico o de investigación sonora, Ajá. ¿no? Y dices, güey, o sea, también necesitamos impulsar esto. Y se sigue viendo, es curioso que se siga viendo como que es algo, como que no es música. Pero es que también, o sea, piensas en la música electrónica, porque bueno, hay que aclarar que la música electrónica va desde todas esas ondas sintetizadas y a lo mejor los inicios, pero ya ahorita uno piensa en música electrónica y piensas en los antros y en Sí. todo ese rollo. Es la misma música, solo que ha presentado una evolución, ¿no, Juan? Sí, pero yo creo que es lo mismo que la música académica y la música popular. Ajá. Y popular me voy hasta el pop, o sea, el término pop como de Andy Warhol y popular del pueblo, ¿no? Sí. Porque cuando me hacían esa pregunta en las presentaciones, ¿y qué es música electrónica? Bueno, música electrónica, muchos te van a decir que es lo que está hecho con instrumentos electrónicos. Y esencialmente el reggaetón también es música electrónica. La tecnocumbia o la tecnobanda es música electrónica. Ajá. Pero es interesante que músicos de la academia o más ligados a la academia, para ellos eso es pop hecho con instrumentos electrónicos. Y te dicen, no. Ya veo. Y muchos te van a decir, la música electrónica tiene que tener un sentido estético y no sé qué, un poco como lo que hizo Stockhausen, ¿no? Para ellos es ese rollo de experimentación y búsqueda. Esa es la parte académica. Y la parte más pop te va a decir, la música electrónica no me importa, pero sí es la que está hecha con instrumentos electrónicos, punto. Entonces sí, aún así todavía, y eso lo vi tanto en la tesis como en el libro, si hay una división entre los que están en la academia y los que están como lo más Popular. lo más popular. Y Pero popular tú puede ser abarcaste todo, ¿no? pues O sea, bueno, porque- abarqué lo que más podía, porque Ajá, no es como sí, es cierto. el libro definitivo. Por eso le puse lo de un paseo, que yo siempre que me Ajá. preguntan es, en un paseo, vamos ahorita hablando, si yo volteo aquí y por acá pasó un güey vestido de extraterrestre, ya no lo vi, ¡ay, mira! Y volteo, Sí, se me es fue. cierto. Entonces yo le puse, es un paseo porque es lo que yo vi, busqué y escribí. Y también hay cosas que no me iba a meter ni por tiempo ni porque tenía ganas, así de sencillo. Porque entrevistaste a un buen de personas, ¿no? Incluso Sí. pues, músicos actuales de la música electrónica. Sí, sí. Y Ya hubo, tropicalizada. sí, y hubo gente que se quedó fuera que me hubiese gustado entrevistar, ¿no? ¿Como quién, Juan? Me hubiera gustado entrevistar a la gente de Kinky, por ejemplo. Kinky. Me hubiera gustado entrevistar a la gente de Moenia. O sea, Uy. que luego les decían que una copia de Depeche Mode mexicana. Güey, son buenos, o sea, punto. Sí, la O sea, neta, sí. y si suenan como Depeche Mode, había un montón de bandas que sonaban y sonan como Depeche Mode, ¿qué tiene de malo, no? Ajá. Tienes un referente. Sí me hubiera gustado entrevistar a ellos porque son bastante populares. A Susi 4,
que sí me habían Órale. contestado, pero ya Pues nunca son me de dieron aquí, ¿verdad? Exacto. Sí, ellos, obviamente alguna gente que ya había muerto, como Jorge Reyes, que es Ajá. uno como de los grandes, pues no pude, pero entrevisté a Carlos Alvarado, que también fue parte de Chuck Moll, que es una banda de Ajá. progresivo, pero Carlos Alvarado todavía es anterior a Jorge Reyes, y me tocó afortunadamente, porque murió posteriormente, años después, pero sí me tocó entrevistarlo. O sea, sí hubo gente, obviamente hay gente que pues no pude. Mario Lavista, me hubiera gustado entrevistarlo, claro que sí, pero cuando escribí creo que todavía está vivo, pero no logré dar con él. O sea, sí hubo gente, como en Ajá. todo, ¿no? Por eso le puse es un paseo, y no es la historia definitiva. Claro. Oye, Juan, y ahorita, por ejemplo, decías hace unos momentos, pues que hacía falta impulsar todo este rollo de la investigación, o que hace falta un poquito más en las escuelas, que haya esos espacios. A lo mejor está muy burra la pregunta, pero, o sea, ¿cómo escribes un libro? ¿Cómo haces una investigación? O sea, ¿cuánto te llevó? O sea, ahora sí que como viene esto, la justificación de inicio de proyecto, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad? O sea, alguien que quiera hacer este rollo, ¿cómo, o sea, cuáles son los pasos a seguir o cuáles fueron los tuyos? Documentarme, yo creo que me tardé como 4 años. De buscar desde registros sonoros, la ventaja que tiene internet es que ya encuentras muchas cosas. Ujú. Buscar libros, buscar revistas. Sí, me llevó un ratote de búsqueda de encontrar eso. Hay cosas que ya se perdieron. Lo que yo siempre he dicho, muchos coleccionistas, o sea, había bandas que sacaban un cassette, a lo mejor sacaban 50 cassettes, quién se quedó con ellos sabe, ¿no? Ujú. Y luego muchas veces los coleccionistas tampoco te los quieren prestar o rolar. Ujú. Entonces ya perdiste esa información musical de cómo sonaba tal banda, ¿no? Sí, sí. O había revistas de los 70s, 80s y concierto de fulanito, güey, ¿quiénes eran? Ajá. Ya ni ellos se acuerdan, ¿no? No, pues es que era una banda de no sé dónde. Que siempre he dicho este ejemplo, había unos que me llamó la atención el nombre del emisor clandestino. Ajá. Y era que creo que de Hidalgo. O sea, y hay como 2 referencias en una revista que hablan de ellos que fueron a tocar a la Ciudad de México en un festival como de electrónica. Y les preguntan a los que estuvieron en el festival y nadie se acuerda, ¿no? Pues sabe quién era. No llevan encendido No, pues, chip pero es que nos pasa a muchos. Y estoy seguro que muchas de las grabaciones que hiciste o que tienes de las primeras no las Ajá. tienes tú. Es O sea, cierto, ya sí, se perdieron. tienes razón. O luego te acuerdas, no, ay, sí es cierto, güey, toqué contigo en tal vez. Y no quedó nada. No quedó nada, Entonces todo eso se va perdiendo. Y la idea, un poquito, como dices tú, ¿qué fue lo que me motivó? Era como de, ¿y por qué no preservamos o rescatamos esta parte de la historia, lo que se puede ahorita rescatar? Y que luego van y me preguntan, oye, ¿por qué no pusiste a fulanito? Pues, porque no lo conocía y qué bueno que me dices, Ajá. ahora, síguele, toca a ti. te toca a Alguien ti, más, ¿no? sí. O sea, en otros países, Argentina, incluso España, hablando ya de países que hablan en español, también tiene una tradición ya de libros sobre música, ¿no? Ni se diga Estados Unidos y Europa. Y creo que en México empieza, digo que la colección que tiene la Universidad de Guadalajara, la Media Vuelta se llama, ha sacado cosas interesantes. Ahorita ha sacado ya 2 volúmenes de cumbia. Entonces, está interesante lo que están haciendo. Hay editoriales en Argentina y en Europa que su línea es exclusivamente de libros sobre música y no como de transcripciones, ¿no? O sea, libros que hablen sobre ciertos géneros. Y empieza a ver, vas a la librería, a la Gandhi, a la Carlos Fuentes, y ya tienen una sección así de música. Me Está llama la chido. atención, sí. Si hace falta por Sí, acá. sí hace falta. Entonces, digo, esto es un estimado, pero como esa concepción de la idea hasta febrero del año pasado que la editorial te cantó el tiro, ¿cuánto tiempo pasó para que ya estuviera listo el libro? En febrero, y yo creo que como, no me acuerdo qué mes, porque tenía que estar listo para presentarse en la FIL. Entonces ya hicieron correcciones de estilo y todo eso. Y luego me pasaron, como me decían, una caja de algo así.
decía, bueno, era el nombre, no es una caja, sino que era una serie de, a ver, en tal página esto. Y también aquí yo lo que quise hacer es que no ponerle un montón de referencias, porque ya ves que cada rato salen en el mundo, en el mundo del arte y de la academia y todo, siempre hay mala leche y siempre va a haber gente de, esto lo plagiaste, ¿no? Entonces yo lo que menos quería hacer es como que que esté plagiado. Entonces puse referencias académicas así, Desgraciado. así de, a ver, pues esto lo leí de aquí, esto lo dijo. Entonces si reclaman, no, pues que yo te estoy dando el crédito, yo no te estoy copiando. Pero sí, y creo que valió la pena porque cuando me regresaron un correo con todo lo que tenían de dudas y así, había muchas de, ay, güey, sí es cierto, que se me había pasado, es que está pero no vienen las referencias, quién es, y ahí otra vez a buscarlo, ver dónde lo había yo encontrado. Entonces sí se llevó, no me acuerdo, porque Ferrero lo entregué mi versión y no me acuerdo cuándo ya quedó así como ya con esto, güey. Pulido y todo. Ajá, pero tuvo que ser un tiempo adecuado para que noviembre, diciembre estuvieran los libros en la feria del libro, sí. Órale. Con editorial UDG, ¿verdad? Con la editorial UDG. Entró a la colección que se llama, digo, La Media Vuelta. Tiene bastante cosas. Ha sacado música del Perú, de España. Y está accesible. O sea, no es como un rollo de hay libros como muy para la academia, ¿no? Que los lees. Y ese no, el de Brasil que se presentó en la FIM, el Festival Internacional de la Música, Feria Internacional de la Música, estaba interesante. Ahí todavía hay unos rollos porque se presenta pero todavía no sale. Y habla, me acuerdo que ellos dijeron que querían hablar de la música de Brasil, pero salirse de lo más común que siempre es que el bossa nova y eso, sino que exploraron otras músicas. Y te sorprende lo rico que es Brasil en la música. Por eso luego ni les interesa lo que está de moda, ¿no? Porque ellos mismos tienen su propio circuito así bien interesante. El de la cumbia me gustó. El segundo no lo he leído. El primero sí. El de música de Perú no lo he leído. También tienen otras cosas. Habla de la música, pero no necesariamente género. Porque editaron el libro que escribió hace años José Lo Rangel, el de Café Tacuba, que se llamaba Crónicas Marcianas, algo así. Y se escribía crónicas, como las recopiló, porque escribía para un periódico y se editó el libro. Entonces hablaba de algún tema relacionado con la música en particular. Está muy bueno. Enrique Blanc, el periodista, también tiene como una especie de memorias que está interesante porque como periodista le ha tocado muchas cosas y desde, no, pues en tal lugar estaba en Brasil y empezamos a platicar o conocía esto y es como pues, crónicas, digámoslo así. Les digo que me gusta. Por eso el programa, volviendo al inicio, el programa de la radio, pues muchos de los libros que hablo que son sobre música pues me gusta leer eso. Pues no me ha costado trabajo. Ya es parte de oye, pero chido. Imagínate si una persona como tú que ya trae en su programación por defecto el leer un chingo, le costó, ¿qué? ¿4 años el libro? Sí. El libro, fíjate, y a veces uno quiere en 2-3 mesecitos sacar algo. Mi ebook, Ándale, y ya lo ebook. subes allá a Amazon. Eso está chido porque decía Juan, pues que tú todavía traes como esa escuela, la vieja usanza de la investigación rigurosa, ¿no? Porque a lo mejor sí, bueno, quién sabe, si hubieras hecho el libro ahorita en esta época, ¿qué tanto hubieras utilizado ChatGPT? Mira. Buena pregunta, creo que sí te ayuda mucho. No lo satanizo. Lo satanizo como profesor con los alumnos porque buscan las respuestas sin investigar. O sea, en lugar de ponerse a sumergirse, Ajá. como le preguntan y da la respuesta. Y creo que por ahí no va la cosa. A mí me sirve a la actualidad porque tengo que seguir escribiendo como investigador en la universidad. A veces así como, güey, arréglame las referencias. Yo soy muy malo para acomodar las referencias en formato Chicago o APA. Entonces ya las pongo y ya las acomoda. O así de un texto que lo quiero hacer más corto. Le digo, a ver, hazme más corto este texto. Y aún así le retrabajas, porque Sí. tiene un montón de tonterías. Entonces, creo que sí es muy bueno como apoyo, pero no creo que sea
basarte en eso, ¿no? Sí, claro. Y como profesor lo notas, te entregan la tarea y, güey, esta tarea está hecha con ChatGPT, o sea... Que es mejor pinche examen oral, a ver si es cierto, Ándale, si lo traes, lo traes. Que yo creo que eso es lo que va a volver, ¿no? En el mundo de la educación, muchos están volviendo a que no tomes dictado, sino que anotes a mano, ¿no? Porque es un proceso interesante del cerebro. Y te da risa porque luego los alumnos ya llegan tal cual sin ni cuadernos. O sea, ¿a qué vienes? No, es que le saco foto a la pantalla con el celular. Pero no lo vas a estudiar. Todo el mundo tenemos el celular lleno de talleres que nos han dado y estás así. Y luego me incluyo. Se anota. Y te sirve más anotar en un cuaderno que anotar con la computadora. Y una vez leí cómo tiene que ver lo del cerebro. O sea, no es que esté yo como viejito de, tiene que ser así. Es que hay una razón real en el procesamiento ahora sí que de datos que hace el cerebro. Entonces, yo creo que sí, ChatGPT te ayuda para hacer ciertas correcciones, pero tú tienes que dominar el tema porque si no te va a decir tonterías. Sí. Y nos dan talleres también con los profesores. ¿De cómo usarla? Sí, porque tienes que estar actualizado. Nos han dado talleres de hacer video podcast, de enseñar con videos y no sé qué. Y es lo que muchos tiene un montón de errores. Me acuerdo cuando empezaron a trabajar y yo le puse cierta información y le digo, mira, sugiéreme tales libros para hacer este trabajo. Y los libros no existen, y a la fecha los libros no existen. O sea, inventa cosas. Bueno, a lo mejor te estaba sugiriendo que tú que hagas otro, ¿verdad? Está difícil. Pues que es buena herramienta, ¿no? Pero muy para buena. utilizarla ahí como un asistente tal cual, pues, pero tú tienes que, lo que dices, tienes que dominar el tema para meterle buena información y sacar lo mejor que se pueda. Y de todas formas uno tiene que pulir, pero sí ahorra mucha chamba. Te ahorra chamba, digamos, sí. Exacto. Tediosita, ¿no? Sí. Como eso que decías de ordenar como las referencias o algo así, pues que se lo aviente, eso está chido. Oye, Juan, y para que no se me pierda eso para que no se vaya el tema del libro, ¿dónde se encuentra el libro? Porque ahorita yo dije, lo quiero leer. El libro se distribuyó prácticamente a través de editorial, ¿cómo se llama? De editoriales universitarias. Por ejemplo, en Veracruz lo distribuía la Veracruzana, creo, en Yucatán, así. Aquí estaba en la librería Carlos Fuentes de la universidad. Está, no sé si te digo que estaba porque ya se agotó la edición. Ajá. Pero había algunos en algunas tiendas de discos independientes aquí en Guadalajara. En La Perla, con el Bola, en T-Rex, ¿No estaba en Gandhi? Gandhi no, en Gandhi está en digital, ahí sí, en Gandhi y en Amazon está en digital, pero en físico está en esto sí, tengo que hablar para ver, porque va a salir una reimpresión, no sé cómo se llame, porque sí ya se acabó, ya no hay libros. O sea, ¿qué fue? Primera edición, esa ya se agotó. Ya se agotó. Y la segunda está en proceso. De hecho tengo que ir, yo creo que ahorita, tenía que ir el viernes, pero no alcancé. Y voy a darme una vuelta a la editorial. Porque ¿Se le va a hacer alguna precisión o algo? No, creo que va a ser se va a hacer reimpresión. Que sí quisiera trabajarle un poco más. Porque ya hay datos que, aquí me equivoqué y que te lo dijeron los músicos. Y luego me encontré otras bandas más así como de, mira, están más viejas. Entonces ya he venido anotando cosas, ¿no? En algún momento a ver si le trabajo una actualizada. Pero creo que ahorita está muy reciente como para hacerle la actualizada. Órale. Pero sí. ¿Y tú cuánto eres de leer así en físico o en digital? En físico. En físico sí. Siempre. Sí tienes acá tu biblioteca en tu casa. Sí. De hecho... Ahí entre los sintetizadores. Mi pobre esposa sufre porque está la casa llena de discos y libros. Entonces ya invades. ¿No? Esos ya no tanto, pero sí. Ya te los... Ya lo sacaron allá a la venta de garage y no. ni cuenta. Ya casi ni toco. O sea, ya se me olvidaban muchas cosas con el teclado. Ajá. Ya, otra vez el niño está en clases y le dije, agarra un cinte. Y no te da miedo. Le digo, ya está en la secundaria. O sea, ¿qué le va a hacer? Porque además, o sea, eres músico aficionado, pues.
pues. O sea, Sí, has coleccionado incluso sintetizadores y efectos y además tocas la guitarra. tú eres mi maestro de guitarra porque soy muy malo. ¿Cuánto Ahí le tiempo llevas, tienes ahí le con ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué? ¿Como un año, no? Yo creo que sí, ya ha avanzado lo que avanza hace 3 meses. No, bueno, a lo mejor tú no lo notas, pero sí, ahí la llevas. Después publicas ahí algo tocando. La canción esta que estuvimos, que parece sencilla de Sombrero Verde, Ajá. del profesor. El profesor, tu canción. Sí me gustó lo que aprendí. O sea, cuando yo empecé le dije a Hernán, yo quiero saber acordes. O sea, no quiero ser un dios de la guitarra que toques así, ni por edad ya lo puedes Porque hacer, ni el ¿no? maestro, ¿verdad? Es Dios de la guitarra. Ahí para los acordes. Pues, Me gusta mucho yo creo que tiene que ver con el punk, que me gusta mucho. Como luego dicen, vengo del punk, no era punk, pero es como lo que me marca. Y son acordes, o sea, son muchos acordes. Sí. No hay casi solos. Sí, pues te permite disfrutar y que además se integra muy bien a tus actividades, pues, Sí. del día a día, porque, pues, obviamente si quisieras ser acá súper virtuoso, pues, ay Dios, ahí entre la pretensión y la realidad, Sí. a lo mejor no se cuaja nada. Y ¿verdad? aparte tampoco nunca me ha gustado el virtuosismo. Creo que es algo que regresando al libro, en la música, el punk, o punk, como dicen, o punk, si hay un antes y un después en la música, ¿no? Es decir, lo puedes hacer porque lo quieres hacer y tocar y saber tres acordes y era la broma. Y obviamente muchos de esos grupos con el tiempo son muy buenos porque siguieron tocando, pero te permitió hacer, o sea, lo valioso ahí era haz lo que tú quieres porque te gusta, o sea, no te tienes que limitar porque, ay, es que no sé tocar o no. Y influyó tanto eso. Y a veces los veían, yo estoy hablando de la primera generación, ¿no? Los veían como un grupo de imbéciles, ¿no? A Sid Vicious y todos esos. Pero ves y te das cuenta que Johnny Rotten no era tan, o sea, no estaba cerrado. Y todos venían de escuelas de arte. Aunque estuvieran pobres, era un sistema que tuvo el Reino Unido para ver qué hacía con sus jóvenes, ¿no? Todos entraron a la universidad y hicieron muchas escuelas de arte. Entonces Johnny Rotten no terminó la escuela, pero tiene cierta... Y fue famoso porque una vez, cuando ya eran los Sex Pistols famosos, lo invitan al programa de radio y luego, como dicen, es Johnny no tan mala onda, ¿no? Porque llega y me gustan tantas bandas y se sincera. Y le gustaban mucho las bandas alemanas de lo que le dicen krautrock, sobre todo Can, una banda muy interesante. Y casi todos los de Can venían del conservatorio. Incluso uno de ellos fue alumno de Stockhausen y así. Pero para ellos menos es más. O sea, lo que tenían los alemanes, sobre todo Can, era la repetición. Y sobre la repetición iban improvisando, pero no en el sentido del blues. Tenían unos rollos bien interesantes. Y a mí me gusta mucho esa cuestión de menos es más. Entonces, todos esos dioses del metal y eso me da mucha flojera. Que el progresivo sí me gusta y sí tiene un montón de virtuosismo. Sí. Pero es otra cosa. Entonces, como guitarrista, eres más, digamos, más armonista, o sea, es lo que más te late. Onda, acordes, sí. Ahí, sí. Tu armonía, está chido, se disfruta. Sí, no, los solos no, o sea, son padres y luego cuando estás chavos alucinas con los air guitar, ¿no? Así, pero no, me gustan mucho los acordes. Yo te he visto solear, Juan. ¿Ah, sí? No es cierto. Bueno, sí estoy, pero suena bonito, pero los acordes son interesantes. Sí, que ya depende también qué es lo que te llama. Y sí. Igual, luego hay músicos que son más melodistas o más armónicos. ¿Tú qué eres, Eric? Yo creo que a mí me late o siento que conecto más también con la armonía, fíjate. Armonía. Ahí le quiero hacer a loco la melodía, pero no, o sea... Armonía y ritmo. Ándale, luego como que la armonía es lo que a mí me late más, fíjate, siento que voy más por ahí. ¿Tú? Igual, no sé por qué. La melodía es como para personas a lo mejor más delicadas, ¿no? Yo siento que soy como tantito más tosco y la armonía como que me mueve más. Y justo fíjate, a mí me encanta la música electrónica,
porque utiliza mucho las texturas, va como por capas, se van Ujú. mezclando ahí elementos y no hay virtuosismo. O sea, a mí como músico como que hasta cierto punto me relaja porque me estimula, pero tampoco es como que esté analizando. Sí, hay muchas texturas. Sí, A mí me gustaba eso. Yo siempre dije, cuando teníamos una banda, yo traía los teclados y, pues, güey, no soy Kid Emerson, ¿no? El Emerson Lake and Palmer, que es una bestia. claro. Pero me gustaba los acordes y los efectos. Me gusta mucho hacer, y es lo que más me gusta. O le pones el arpegiador y de repente ya se genera por ahí alguna Sí. melodía interesante también. Exactamente. No es como que tengas que ir escribiendo nota por nota, No. sino que luego experimentando ahí salen cosas interesantes. Órale, eso está chido. ¿Y rolas, Juan? ¿Tienes rolas? ¿Estás en el proceso? ¿Qué rollo? No, estábamos en una banda, como todas las bandas truenan por egos. Estaba en una, siempre está en bandas fallidas, ¿no? Ajá. Desde que estaba en la universidad. Y de las dos que cuajaron más así de que tocábamos, una, el cantante se fue a vivir a la Ciudad de México, Julián, y pues éramos 3, se desintegró. Y después cuando se fue él, empecé a tocar con este amigo que en ese tiempo era novio de esta exalumna, ya ahorita ya no. Ah, ya del apodo de... Ajá, el del empezó. apodo. Con Omar empecé a tocar. Omar era baterista. Otro amigo, Paco, que me cae muy bien, él era el guitarrista y yo traía los sintes y a veces el bajo. Y me invitaba un amigo de la universidad, Efraín, a una banda que estaban empezando, que se llamaba Espíritus de Gante. Esa creo que fue la que estuvo más bien armada. Esa fue la que escuché, ¿no? Porque sí tienen música. Ajá, claro. sí, hubo un video y cosas así. Pero egos. Yo me salí en un momento que dije, güey, son mis amigos, ni voy a vivir de la música. Y sí, dije, yo ya, o sea, hasta aquí llegué, ya no me está gustando cómo está el rollo. Y todos, no, está bien, cuando quieras. Y a los pocos se desintegró la banda, ¿no? Obviamente, si ya empieza a cojear de una pata, pues ya no va a funcionar. Sí, sí. Y ya de ahí ensayaba con un amigo, Nacho, que se llamaba gemelo parásito, porque es una enfermedad, un género que como tienes gemelos uno se traga al otro. Ah, sí, sí. Y como los dos somos de junio y somos Géminis, yo no creo en los horóscopos, pero nos daba risa eso de Géminis, gemelo. Entonces llamamos gemelo parásito. Pero nació el niño y pum, pues obviamente dejé de ensayar. Cambia Ajá. prioridades. Nacho se cambió de casa, ya no me quedaba cerca. Cambió de prioridades y por mucho tiempo estuve así. Empecé a ensayar con Paco, el que era de la otra banda que se llamaba Ultratumba. Y luego ya teníamos una banda que éramos Paco y yo de ensayos. Y una caja de ritmos y le pusimos 3 tumbas, que supone que se llama la banda. Vino la pandemia y dejamos de ensayar. Y acabó la pandemia y, güey, ahora sí, este año va a ser el año y nos ponemos de acuerdo. Ya me lo sé. Y ya ve cuánto tenemos y no hemos ensayado. La clásica de hay que juntarnos, Hay que juntarnos. hacer algo, güey. Pues ahí acercándose la fecha, pasando Navidad. Exactamente, pasando tal estas cual. fechas, Y No dije, hacer nada. bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerme a estudiar guitarra. Y fue cuando busqué así tal cual en internet, dije Ajá. que me quede cerca. Porque Pues, estaba. el mejor maestro de tenía buenas guitarra calificaciones. de Guadalajara y Ándale. aparecí yo. Me salió Hernán ahí, número Ay, 1. más o menos. No quería, no quería regresar ándale. al taller de música, sí me gusta mucho. Pero ay, es el sacrificio de irme el domingo y estar varias horas en el centro. Además el domingo es sagrado, luego es así como para estar aquí Sí. en casita, ¿no? Ahorita el niño entró, pero yo no entré. No manches. Ajá, entonces dije, ay, y se enfermó, no alcanzó de todos modos a entrar porque se enfermó. Se lastimó el brazo. Pero pues voy a ver. Pero no sé si lo haría o no lo haría otra vez. O sea, estoy bien así como. Estás a gusto ahorita, ajá. sí. Órale, Sí, no, qué bueno. pero sí es, no sé si tú también estuviste o en el taller de música lo dejé. Está padre, o sea, realmente sí es algo muy útil para iniciarte en la música. O a gente que ya es grande y que le interesa más.
Más porque hay clases variadas, ¿no? Exacto, Y eso todo, y de- además de- conoces personas, o sea, el ambiente Sí. como que sí logra integrar una experiencia así completa. Redondita. Incluso me acuerdo que al final los últimos 2 cuatrimestres llevas coro. Yo dije, ay, qué flojera. Wow. Te O gustó sea, el pedo. sí, cómo te acomodan y cómo van las voces y aquí los graves, aquí los agudos, tenor, no sé qué. Sí, sí está padre. También la de apreciación musical, como dices tú, ves diferente la música, ¿no? Sí, 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 sí. Y empecé, y gracias a eso, de repente ves a la orquesta filarmónica de Jalisco, de Guadalajara, el degollado. Y sí, me gusta ir ciertas temporadas, voy más seguido, otras temporadas falto más, pero fue a raíz de eso, de que le agarras el gusto. Por lo importante Chido. de que exista una educación musical, por lo menos básica, pero bien nutrida en Sí. cuanto a conocimiento técnico básico también. Sí. Porque ya tienes más cosas que apreciar, ya no vas y te enfadas ahí nomás al teatro, ¿no? Exacto. Sí. Sí, creo que esa función que tiene la universidad como de acercar a la música Ajá. con todas esas herramientas teóricas es muy buena, muy válida. Muchos chavitos de ahí brincan después a la escuela de música. Ajá, muchos nos ha pasado así. Yo Sí. entré ahí también primero y ya después dije, no, sabes que sí me gusta esto. Ajá, sí. ¿Tú no pasaste por ahí, Eric? No, fíjate, yo nunca estuve en los talleres. Creo que yo anduve ahí rodando como de escuela en escuela. Yo estuve ahí de las escuelas que están en el centro de... Tenía mi clase de guitarra y a un ladito era la clase de confección y en el salón de al lado de repostería y así. Yo empecé así en escuelas así, ya luego maestros particulares, pero no, nunca pasé por el taller de la UDG, fíjate. Pero fíjate qué chido que de alguna manera las personas que tienen un acercamiento a la música, por lo menos en su panorama está la posibilidad de que si bien no te dedicas a la música te acompaña durante toda tu vida. Sí. Y es una experiencia muy integradora. Ujú. Sí. Aquí andamos ya cotorreando y todo gracias a la música. Fíjate, de muchas maneras nos junta. Y Sí. Juan, ¿para cuándo el segundo libro? A ver. o va a ser la actualización del primero antes. No, ahorita estoy trabajando, son artículos. Un artículo para una revista que mandé, ya les diré si se sale o no. Y 2 capítulos de libros, que son, ahora sí que son libros sobre un tema. Yo hice un capítulo, uno tiene que sobre cumbia y rock. A ver, todavía no está dicho porque me mandaron observaciones, tengo que modificarlas y si lo aceptan sale, ¿no? Es una son digo, dos capítulos y el artículo. O sea, como de un libro de varios autores. Sí, es sobre músicas populares, uno sobre música Ok. popular y pero si quiero hacer algo, no quiero decir qué, porque quiero que a ver. Pasándose las fechas, ¿verdad? Estas ya. Sí, son otras cosas como profesor en la universidad, investigador. Hay un tema que me llama la atención y quiero ver si me sale, pero tienes que hacer todo un proyecto y solicitar a ver si se aprueba o no. Pero sí tengo ganas de trabajarlo, también se va a llevar un rato, ¿no? Sí. Pero sí, pues es lo que, o sea, como eres profesor investigador y estás en el Sistema Nacional de Investigadores, tienes que trabajar, o sea, Tienes que andar ahí. publicando. y exactamente, todo. Sí, tengo sí, que sí. estar publicando. Qué chido, Órale. porque muchas veces si no tiene uno así, bueno, no creo que sea tu caso, pero a mí me pasa, a veces no culminas proyectos a menos de que exista como que esa Presión. exigencia, de que Ey. tienes un deadline que hay que entregar y la chingada. Sí, Y eso hace que sea uno un poco más prolífico, ¿no? sí, de hecho tengo el deadline el 19 de noviembre, estoy así como de- Suma. No, güey, ya ahorita. Pues hay que darle. Sí, o sea, ya está hecho. Me mandaron unas observaciones muy duras, pero también yo sí dije, güey, el que me leyó, hay cosas como que, o sea, no. Y sí reclamé, dije, a ver, este fulanito me está diciendo esto y, a ver, esto por esto, por esto. Y no, sí, no hay problema, o sea, sí, puede también usted decir por qué sí lo vas a poner y por qué no. Ajá. Pero Órale. está bien, o sea, que también significa que el que te hizo las observaciones leyó. Te leyó conciencia. Ajá, sí. exactamente, entonces está
no está mal. Sí, preferible que pase por un filtro así a que de repente salga algo Sí. así como... Pero también ahí era mi ego, ¿no? O sea, me estás alegando algo del que yo Sí. sé. Ándale. Como ese video donde está Jalife diciéndole a un güey Ah. que por lo menos yo soy considerado especialista. ¿No? ¿Se acuerdan? Sí. Está muy mamón. Ándale. Yo creo que la persona sí sabe de su tema, pero hay un rollo del rock y el punk y el new wave que yo sé que sé. Y fue ahí donde dije, a ver, espera, unas fechas, ¿no? Y sí, dije, yo sé que sé, y la busqué y tal cual, Sí, te lo estoy diciendo es por esto. Ajá. Pero sí, sí me dijo, no, ponle en las observaciones ya que lo corrijas todo, porque es esto. Está bien, había unas que sí dijo, sí me puso a trabajar de buscar la información, entonces sí está bien. Pero sí, también el ego gana, ¿no? De, a ver, a mí no me reclames de esto porque Dale. yo sí sé. Ándale. Uf, Pues, pues mira. ya se armó este rollo. Qué bueno que viniste aquí al Taxi de Músicos. La verdad es que aporta muchísimo porque aunque propiamente no eres músico de profesión, pues la labor de difusión, de investigación es esencial porque luego los que somos músicos de profesión no creas que abonamos a este tipo de cultura que se genera pues a través de los textos, a través de personas que son ad hoc al conocimiento como tal. Y está muy chido, la neta. Ándale. Qué bueno Pues, que viniste. Gracias por la Chido. invitación. Sí. luego Hablo y ya después hablo. una asada. Ándale, Sí. también. También. A Asada, las Red Burgers. a las Red Burgers, ajá, unas Sí. salitas, a ver qué chingados. No, para que te eches la vuelta enseguida. Hay muchas cosas de qué hablar todavía. Se quedaron ahí como a punto de salir, pero no salían. Pero sirve de pretexto para la próxima. Para una segunda. Para la próxima, Yo no, más que las- dispuesto. Sí. Ya dijiste, Juan. No, qué chido y ahí felicidades por el libro y todo el trabajo también lo que hizo Hernández, bien valioso pues que se esté nutriendo desde distintas aristas. Y fíjate, yo me quedé picado, quiero leerlo. A Sí. ver ahí si todavía hay físicos, a ver si lo voy a buscar y si no pues me espero a la segunda edición. Si no, digitalito. Sí. ¿Verdad? Altar Ajá. Records, ya me acordé, también lo tiene. Altar. Por sí, ahí lo tiene. debe haber algunos perdidos que todavía no Sí, se han vendido. Hay que exacto. cazarlos. Exacto, Pues pues hay sí. que cazarlos. Pues llegamos. Ahí está. Sí, ya está, pues llegamos a Chido. nuestro destino. Súper bien. O ya está. O nos vemos entonces. Si no En nos otra escribemos. En otra edición de Taxi Ya de llegamos. Músicos. Taxi de músicos. ¿Nunca llegaron a ver que se llama Taxi Cabs Confessions? No. Era un programa de HBO o algo así. Ah, sí. Que era, los taxistas iban y... ¿Te Neta. puedo grabar? Sí. Yo vi uno que se llama Fake Taxi. ¿No es ese? ¿Es Fake Taxi? Ese es otro. No, ese no, güey. Ya, para. ¿Cómo la- Abajo. Ya para.